Pero bueno, Bueno, empezamos nuestra transmisión en este momento. Juan Pablo, Luis Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta charla en la silla. Estamos ya al aire en Facebook, en nuestras redes sociales, en la página web. Y hoy nos encontramos con dos expertos en temas tributarios, fiscales y económicos en general para hablar de la propuesta de reforma tributaria que presentó el gobierno formalmente con el articulado el pasado 20 de julio en la inauguración de las sesiones legislativas con las que cierra básicamente este gobierno. Estamos entonces en ese momento con dos expertos, ya los acaba de presentar, Luis Carlos Reyes, quien es director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Luis Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Muchas gracias por la invitación, Nora. Y Juan Pablo Godoy, quien además de ser un asesor tributarista experto, socio de su propia firma, fue miembro asesor de la Comisión de Expertos para la Revisión de los Beneficios Tributarios, que si ustedes recuerdan fue la comisión que dio algunas recomendaciones en el gobierno hace ya casi un año, Juan Pablo, para reformar el estatuto tributario. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Nora. Gracias a La Silla Vacía por este espacio, siempre enriquecedor, siempre interesante, siempre retante. Y, por supuesto, a Luis Carlos por la labor que impulsa desde el observatorio de mi alma mater con mucho entusiasmo y con mucha agudeza. Bueno, es charla javeriana hoy, casi. Entonces, bueno, entremos en materia. La reforma la presentaron el 20 de julio, como les contaba. No es una reforma de 24 billones como la anterior, es una reforma de 15.2 billones, igual es un monto muy grande de recaudo. ¿Cuáles son, de entrada, sus primeras impresiones sobre ese proyecto de ley, ya que han revisado el articulado? ¿Esta reforma nos deja mejor, igual o peor a como estábamos antes de ella? Adelante, Juan Pablo. Gracias, Luis Carlos. Bueno, muy bien. Esa es una buena pregunta, pero yo lo que diría de entrada es que quizás no es la reforma que necesitamos, pero es la que podemos tener en este momento. Obviamente esta reforma es el resultado de un proceso de concertación y de recolección de opiniones y perspectivas que inició el ministro Restrepo hace ya un par de meses, después del retiro del proyecto inicial. Y pues evidentemente tiene una finalidad muy definida, muy clara, muy específica. Verdaderamente, quizás lo menos importante es el componente tributario, por lo menos en cuanto a la dimensión del proyecto se refiere. Estamos hablando de un proyecto de 35 artículos en el que el tema tributario está comprendido en apenas unos pocos artículos. Claramente todo el mundo sabe que estamos hablando de un recaudo de 15.2 billones esperado promedio en los próximos 10 años, que está razonablemente distribuido entre cerca de 2 billones que provienen de lo que se denomina austeridad en el gasto público, que tiene una serie de componentes bien interesantes para discutir. Un segundo componente que es la lucha contra la evasión, que está cercano a una estimación de 2.7 billones. Y el epicentro, digamos, en lo que a fuentes se refiere, que es lo que se denomina la solidaridad empresarial, cuyos principales rubros tienen que ver con el mantenimiento del descuento del impuesto de industria de comercio en el 50% y no en el 100% como correspondería de conformidad con las disposiciones de la reforma 2019, ley 2010. Eso está estimado en cerca de 4 billones, 3.9 billones. El incremento de la tarifa del impuesto sobre la renta al 35% y que tiene un, digamos, estimado de recaudo del orden de 6.7 billones y la sobretasa del sector financiero de 3 puntos que está cercana al medio billón. También, pues, alguna cifra asociada al tema de normalización tributaria, que es un tema que sé que Luis Carlos tiene una posición muy clara que expuso en medios de comunicación hoy, que ya discutiremos. Y pues obviamente el gobierno sigue insistiendo en una propuesta que es bien controvertible, que es la de los 3 días sin IVA. Y pues obviamente todo lo demás del proyecto es pues lo que tiene que ver con la flexibilización de la regla fiscal, el anclaje de la deuda pública y otra serie de ingredientes y por supuesto todo lo relacionado con la destinación del producido de la reforma en materia de
programa de ingreso seguro, programa de apoyo al empleo formal y todo el régimen de subsidios y demás. De manera que, pues, mi resumen, mi primera impresión para oír a Luis Carlos es, como decía el ministro en algún foro reciente, es una propuesta minimalista que se centra en unos pocos artículos que son los absolutamente indispensables en visión del gobierno que podremos discutir para lograr el objetivo de mantener el nivel de gasto social y mantener la reactivación, digamos, económica dentro de los ejes fundamentales que han sido identificados para efectos de lograr, digamos, pasar este trago amargo de la economía, porque finalmente, desde la perspectiva del gobierno, lo que estamos es fundamentalmente haciéndole frente a los rigores de la pandemia, más que cualquier otra cosa. Luis Carlos, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Y si quieres vamos entrando ya en materia y empezamos hablando de esta gran fuente que Juan Pablo resumió muy bien, esa gran fuente de recursos que tiene la tributaria y es el aumento de la tributación empresarial. En general, ¿cuáles son tus primeras impresiones de la reforma y qué opinión te genera el hecho de que la principal fuente sea el incremento de este impuesto de renta a las empresas en general? Bueno, a ver, primero concuerdo con Juan Pablo que esta es la reforma tributaria posible en este momento y me parece que pues en este corto tiempo de trabajo del ministro ha hecho un muy buen trabajo de poner de acuerdo a actores bien diversos y pues creo que es un logro importante para el gobierno y vale la pena resaltarlo y felicitarlo. Uno en una reforma tributaria en general quiere lo mismo que querría en el estatuto tributario y es que nos llevara más cerca de las características ideales de un sistema tributario, por lo menos como establece la Constitución Política de Colombia, que incluían que fuera, que hiciera el sistema más progresivo, que lo hiciera más equitativo y más eficiente. Entonces, creo que esta es una reforma tributaria progresiva en el sentido en el cual aumenta la carga tributaria de las personas de más altos ingresos y lo hace a través de la tributación de las empresas. Creo que una de las cosas que vale la pena que discutamos más en estos ámbitos tiene que ver con quién paga los impuestos, qué personas naturales pagan los impuestos a las empresas, ¿sí? Porque es una discusión que tiene matices técnicos bien complejos, pero lo primero que tenemos que entender es que los dueños de las empresas que reciben dividendos u otro tipo de ganancias a través de sus empresas están altamente concentrados en el top 1% de las personas naturales del país y de hecho en el 0.5%, 0.1%, 0.001%. De manera que aumentar la tributación de las empresas es una medida progresiva en la medida en la cual estos impuestos recaen sobre los dueños de las empresas, que si tienen otros impactos es algo que se puede discutir. Obviamente el consenso académico del que partimos en el observatorio es que en efecto recaen principalmente sobre los dueños de las empresas. Eso no quiere decir que sean los únicos, pero a primera vista, echar para atrás, aunque no exactamente echar para atrás los recortes de impuestos que se hicieron en el 2018-2019, pues hace el sistema tributario un poquito más progresivo. Que si lo hacen más equitativo, bueno, ahí podemos entrar en detalles sobre la tributación de las empresas y creo que era preferible la propuesta de impuesto de renta de las empresas que presentó el gobierno en la reforma tributaria pasada. Creo que la mayor parte del ruido estuvo en pues las propuestas sobre el IVA, las propuestas de ciertos impuestos ambientales y sobre todo el impuesto de renta de personas. Pero lo que hacía para las empresas la reforma pasada, francamente, me parecía preferible y además podría haber recaudado algo parecido a lo que está recaudando esta. Las empresas que mayores utilidades generan en el país son también las que tienen acceso a mayores rentas exentas y por lo tanto cualquier tarifa del impuesto de renta que nosotros le apliquemos en general a las empresas les va a aplicar con menos fuerza a las empresas que más rentas exentas tienen, que son las empresas pues más grandes, ¿sí? con más utilidades me refiero.
Entonces, subir al 35% este impuesto de renta a las empresas pone a pagar casi el 35% de sus utilidades a las pequeñas y medianas empresas, mientras que la propuesta anterior del gobierno les habría puesto a pagar, incluyendo la sobretasa, un 27%. Eh, y, y a las que actualmente nominalmente ya grandes empresas pagan 35%, pagan menos porque se benefician de más beneficios tributarios. Entonces esa parte habría sido mejorable, y de hecho yo creo que la propuesta anterior del gobierno era una plantilla sobre la cual se podría haber trabajado. La eliminación del descuento, o más bien la cancelación del descuento del ICA para el 50% restante de ese descuento, creo que va en la dirección correcta. Me parece muy interesante lo que tenga que decir Juan Pablo al respecto, porque la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios lo que planteaba era quitar ese descuento del ICA y resolver el problema de la tributación en los municipios, que en efecto es altamente ineficiente. O sea, el ICA es un impuesto eh, ineficiente, no cumple con este principio constitucional de eficiencia, se puede argumentar. Solucionarlo de otras maneras, como un impuesto predial más alto, transferencias de la nación hacia los municipios que sean mayores, pero este descuento del ICA, pues habría sido positivo echarlo para atrás completamente, y habría sido aún más el recaudo obtenido, sobre todo dado que este es un beneficio que les sirve principalmente a las empresas que ya pagan un impuesto de renta del cual se pueden descontar lo pagado por ICA. Si yo tengo muy poquitas utilidades, pues pago muy poquito impuesto de renta y es más limitado lo que me puedo descontar de ese impuesto. Entonces, pero Luis Carlos, te interrumpo porque no me quedó muy claro tu posición frente a renta, porque tú dices que por un lado es beneficioso en el sentido de que pone a pagar más a las personas más ricas, que tú asocias con aquellos dueños de empresas, pero por otro lado también dices que esas personas más ricas pues van a seguir teniendo muchas exenciones de renta. Entonces no me queda muy claro si en el neto es mejor o peor este nuevo impuesto de renta más alto por el elemento de exenciones que tú pones en tu análisis. Claro, lo que pasa es que hablar de ricos en Colombia, o sea, es un grupo al que vale la pena hacerle zoom, ¿sí? Si decimos que los ricos son los que están en el 10% de las personas naturales con más altos ingresos, ahí estamos metiendo a hogares, que todo el hogar tiene ingresos de 4 o 5 millones de pesos, y pues a las personas más ricas del país. Es un grupo con mucha variación. Entonces, dentro de este grupo, de ese 10%, incluso de ese 1%, si nos vamos al 1%, para que un hogar esté en el 1% más rico de los hogares del país, necesita ingresos de 14 millones al mes más o menos. Pues estos son 2 salarios de profesionales exitosos, pero pues no es lo mismo que el dueño de un conglomerado económico, ¿sí? Y todos están en el top 1%. De la misma manera, pues también hay todo tipo de empresarios dentro de este top 10%, de ese top 1%, y aunque las preocupaciones del top 1%, pues realmente entiendo perfectamente si no le importan al 99% o al 90%, sí es importante pues que la justicia tributaria aplique también ahí, sobre todo en la medida en la cual el tener una carga tributaria efectiva más alta para las pequeñas empresas que para las grandes empresas, como ocurre hoy en Colombia, pues es contraproducente. Lo que querríamos sería un sistema tributario en el cual el pequeño empresario tuviera, si acaso, o sea, por lo menos el mismo tratamiento que el gran empresario, pero hasta de pronto un tratamiento más favorable. Lo que queremos es que esas pequeñas empresas, la gente se anime a hacerlas, que crezcan y que se vuelvan grandes empresas, ¿sí? Entonces, haciéndole como suma esa progresividad de esta reforma tributaria, pues podríamos haberla hecho más eficiente y más, y también más progresiva hacia el interior de ese top 1%, es a lo que me refiero. Pero la visión panorámica es una reforma tributaria progresiva, y sobre todo políticamente creo que es lo que se puede hacer, y queda ese lunar de la normalización tributaria. ¿Sí? Sí, si quieres, ponémosle un pincito a eso y seguimos, porque es como la primera conclusión es esta, ¿no? Que es una tributaria que todavía podría tener mucho más, pero la gran virtud es que
va a pasar seguramente sin mayores modificaciones al Congreso. Y quería aprovechar para preguntarle a Juan Pablo sobre este punto del que hablamos del impuesto de renta. ¿Qué tan progresivo es cobrar más impuesto de renta como tasa general a las empresas? Y cuál es tu opinión sobre el impacto que pueda tener esta fuente de ingreso, tener esto como la principal fuente de ingreso de la reforma tributaria? Bueno, comenzamos por el principio. La dinámica de un sistema tributario es un conflicto permanente entre la equidad y la eficiencia. Y la formulación de políticas públicas en materia fiscal es justamente eso, tratar de acercarse a la eficiencia en términos de recaudo, con algún sacrificio de la progresividad, o tratar de acercarse a la progresividad con el sacrificio de la eficiencia. Evidentemente, los dos principios operan, concurren, interactúan, conflictúan. A mí me parece que la propuesta del 35% está muy de la mano de lo que fue la propuesta de los propios empresarios a través de la ANDI. Y estoy de acuerdo con Luis Carlos en que la propuesta de la reforma tributaria anterior, cuyo proyecto se retiró, tenía un componente interesante de progresividad para contribuyentes personas jurídicas de menores ingresos y una tarifa más baja. El problema de eso es que comienza a propiciar arbitrajes en materia tributaria. Primero. Segundo, nosotros ya tenemos ¿A qué te refieres con arbitraje? Me refiero a que la gente comienza a hacer fraccionamientos de empresas para poder acceder a la tarifa más baja, comienza a hacer todo tipo de estructuras para tratar de acceder a la tarifa más baja cuando pues no tendría legítimamente derecho de hacerlo. Y por supuesto que no puede formular políticas antielusivas y demás, pero pues eso realmente es complicado. Ustedes no se imaginan lo interesantes que fueron las discusiones en el seno de la Comisión de Expertos para la Revisión de los Beneficios Tributarios con la OCDE y con el rigor de la OCDE en estas materias. Es que la OCDE promueve un sistema tributario mucho más simple. Nosotros tenemos un sistema tributario extraordinariamente complicado en materia de impuesto a la renta, en materia de impuesto a las ventas y pues obviamente una serie de tributos de otro orden que también le introducen un factor de complejidad inmenso al sistema. Entonces aquí estamos tratando de favorecer realmente la simplicidad en áreas de la eficiencia con algún sacrificio seguramente de la progresividad o de la equidad. Pero a mí me parece que es preferible en este caso porque va de la mano de lo que fue la propuesta de los empresarios y evidentemente me parece que así es mucho más fácil estimar el recaudo. La preocupación por los, digamos, contribuyentes, personas jurídicas de menor capacidad contributiva, pues tienen el régimen simple, que tiene, por supuesto, una vocación de cubrir un número importante de contribuyentes que están migrando de la informalidad al sector formal a través del régimen simple, que fue una propuesta muy interesante de la reforma de 2018 y 2019, en cuyo, digamos, comité de preparación previa tuve la responsabilidad y el privilegio de participar y allí surgió esa propuesta que ha tomado fuerza interesante. El régimen simple es un puente a la formalidad y un puente a la ampliación de la base tributaria interesante. Segundo, el impacto de la reforma también. No hay que olvidar que el incremento de la tarifa del 35% viene a ser efectivo realmente, digamos, en el impuesto que se paga en el año 2023, porque finalmente será la tarifa en este momento es el 31, en vez de que baje al 30 será el 35, pero será el 35 en 2022, porque no podemos tener cambios retrospectivos a 2021. De manera que este impuesto realmente se va a pagar solamente en el 2023 cuando estamos esperando que ya haya síntomas de recuperación económica. Antes no. De manera que, pues me parece que desde esa perspectiva aquí hay que privilegiar la eficiencia sobre la progresividad y por eso siento que a pesar de que hay algunos que han expresado que sería deseable que tuviéramos algún tipo de consideración con las empresas de menores ingresos, etcétera, etcétera, francamente creo que eso es complicar enormemente el tema y preferiría que esto se mantuviera de esa manera. Ok, saldado entonces el tema de renta, o no sé si Luis Carlos quieres comentar algo o reaccionar a lo que acaba de decir Juan Pablo. No, la verdad que me parece muy al lugar esa preocupación, ¿no? El fraccionamiento de las empresas. O sea, básicamente la preocupación es que ocurriera como una especie de agroingresos. Echa la ley, echa la trampa. Sí. Sí, y sí, o sea, yo creo que eso va a ocurrir con cualquier norma tributaria y también por eso digamos, es importante redoblar esfuerzos contra todas las estrategias de planeación tributaria agresivas, como lo sería esa. Y también por eso, quizá para ir a uno de los siguientes puntos, es que me parece que manda una pésima señal la normalización tributaria de esta reforma, dado que este sería el 6º año fiscal
consecutivo en el cual tendríamos normalizaciones, y pues la verdad, no, digamos, estamos en un punto desde hace unos años en el cual una planeación tributaria agresiva podría haber sido, pues yo, calculadamente evado impuestos esperando la siguiente normalización tributaria y pago mucho menos que el contribuyente que le apuesta a la legalidad, ¿sí? Entonces, sí, creo que, pues, volviendo un momento a lo de la progresividad en el impuesto a las empresas, creo que sería una medida que tendría que ir de la mano con un compromiso mucho mayor a nivel de nuestras instituciones por pues la legalidad del sistema tributario. Y pues recordemos que en este momento en Colombia hay 0 personas en la cárcel por evadir impuestos y yo creo que también eso es un problema. Sí, y a las personas que no saben muy bien de qué les estamos hablando cuando mencionamos la normalización tributaria, básicamente la reforma tiene un par de artículos en el que dice que aquellos contribuyentes o las personas que pagan impuestos que han estado evadiendo al fisco, escondiendo un poco activos en Colombia o en el exterior, pues van a tener la oportunidad de normalizarlos ante la DIAN con una tarifa preferencial, pagando sobre la mitad del valor de los activos que tenían escondidos y que van a empezar a reportar ahora. Y yo sí quería preguntarte, Juan Pablo, tú que te mueves directamente en este mundo de consultar el día a día de la tributación de una empresa o de una persona, ¿qué tanto pierde eficiencia un proceso de normalización cuando vemos que todos los años están presentando uno? Es decir, llega un punto en el que tus clientes te dicen, ahora, ¿será que me normalizo o espero la tributaria de 2023 porque igual me van a poner un nuevo beneficio para normalizar activos? Eso sonó como a inframundo, pero bueno, voy a contestar lo que pienso. A ver, no me parece que la forma más de mejor apariencia, más elegante de presentar ese proyecto de reforma sea comenzando con el artículo de normalización. Por supuesto que no. Es un tema de presentación. Pero vamos al fondo. Yo quizás no sería tan duro como Luis Carlos. Yo leí la columna de Luis Carlos esta mañana, siempre las leo. No sería tan duro como él ni tan audaz, en el buen sentido de la palabra. Yo, por supuesto, que desde la perspectiva de mi condición, digamos, de asesor empresarial de una parte, pero también de partícipe, digamos, en alguna medida, con la voz del empresariado en la formulación o formación de políticas públicas en materia fiscal, pues tengo que decir que no estoy de acuerdo con las amnistías. Evidentemente, las amnistías como esta producen un efecto perverso en la moral de los contribuyentes cumplidos. Eso, digamos, es indudable. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional desde hace ya muchos años y, por supuesto, las amnistías ahora revisten las más variadas formas para tratar de hacerle el quite a lo que ha sido la posición de la Corte Constitucional, porque evidentemente pues quebrantan el principio de igualdad frente a la ley. Y desde esa perspectiva, de suyo, por supuesto que serían reprochables. Sin embargo, lo que tenemos que entender es cuál es la coyuntura que vive actualmente el país y el mundo. Y es que hay una serie de patrimonios que están de alguna manera escondidos en jurisdicciones que cada vez son más limitadas y más pocas, porque finalmente se va haciendo más eficaz el intercambio de información, pues obviamente la extinción del secreto bancario y todo lo que de ello se deriva, y pues obviamente todo el mundo está tratando de poner en orden sus temas, y en esa medida me parece que lo que está haciendo la ley, pues de alguna manera prolongando en el tiempo esta medida, pues es justamente seguir permitiendo, dando unas oportunidades adicionales para que quienes no han saneado, saneen. Evidentemente la tarifa por lo menos va subiendo frente a las primeras tarifas de las primeras normalizaciones, y habría que decir que los resultados de las normalizaciones no han sido los que el gobierno esperaba. La verdad es que los resultados pues, fueron muy buenos en la segunda, tal vez en la primera no tanto, y en la tercera de ahí para adelante han venido bajando. Pero de alguna manera el gobierno tiene como la expectativa de que la gente en esta coyuntura finalmente termine de normalizar sus patrimonios para que hagan parte del torrente formal de la economía de aquí en adelante, con lo que todo eso significa. Y por supuesto la reducción de la tarifa del 17 al 8.5 tiene que ver con aquellos que repatrien los activos y los vinculen como inversión al sistema económico colombiano. Por supuesto que no es la mejor presentación para un proyecto. No es algo que uno debiera defender a capa y espada por lo que hemos dicho, pero es una medida de coyuntura que no obstante ser criticable desde la perspectiva de la moral de los contribuyentes cumplidos y demás, pues evidentemente es de alguna manera una medida encaminada a tratar de tender puentes
para que finalmente quienes están buscando sanear sus patrimonios lo hagan y los vinculen al torrente formal de la economía para que hagan parte de las bases tributarias en adelante. De manera que no es lo más chic, la mejor apariencia de la reforma, como dice Luis Carlos, pero pues tiene una explicación coyuntural que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo. Bueno, y además trae flujo de caja al menos este y el próximo año y los siguientes años que sigan pagando sobre esos activos normalizados, y eso en este momento en el que estamos buscando plata debajo de las piedras como que ayuda. Y eso me permite pasar al siguiente punto, y es que una tercera parte de la plata que va a recaudar esta reforma va a venir de un proceso de ahorro y austeridad que incluye pues unos puntos que yo no sé qué tanto papel se consume en el Estado colombiano, pero pues recoger 1.9 billones de pesos por cuenta de pues estos recortes en planes de telefonía celular, contratación, me parece que es bastante plata. Y por otro lado, hay unas medidas un poco interesantes, no sé qué tan novedosas desde el punto de vista de la DIAN para controlar la evasión. Y ahí sí quería empezar, Luis Carlos, si quieres, coméntanos un poquito cómo te pareció este plan de austeridad, qué tan ambicioso es o qué tan limitado es frente a la capacidad que pueda tener el Estado de recortar sus gastos. Es una buena pregunta. Bueno, empezando porque si estuviéramos rebuscando dinero debajo de las piedras, fácilmente podríamos acabar con los 3 días sin IVA y eso nos aumenta el recaudo, lo de 2 normalizaciones tributarias. ¿Tú tienes claro cuánto cuesta un día sin IVA? Yo no lo tengo claro, por eso pregunto si alguno de los dos sabe, recibo el dato. Y en el Observatorio Fiscal hemos hecho estimaciones, obviamente, o sea, estos son estimaciones, no son rangos, pero estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos. Y tú con unos supuestos generosos podría costar 600 mil millones de pesos la tanda de 3 días sin IVA al año. Y recordemos que estas normalizaciones tributarias son para recoger 300.000 un año, 360.000 el siguiente, mientras que acabar con los 3 días sin IVA pues sería un aumento más permanente, o sea, no haberlos, mejor dicho, ponerlos como algo permanente, eso es no quiero decir un desangre, no quiero ser dramático, pero sí es un, o sea, es una pero Luis Carlos, y ahí te hago una contrapregunta breve. En la academia, ustedes que son como tan rigurosos, ¿hay algún consenso o todavía hay disenso sobre el impacto económico de un día sin IVA? De si genera más consumo, si los mueve a los días sin IVA y pues en realidad se pierde el Día de la Madre por un día sin IVA. O sea, ¿qué tanto aporta a la economía? Porque ese es como el otro lado del argumento. No, es relativamente poco. No tenemos estudios, o sea, hay como niveles de precisión en los estudios econométricos que podemos hacer, y dado que en Colombia apenas empezamos a tener días sin IVA, no hay estudios con el nivel de rigor econométrico que hay para otras jurisdicciones, pero pues son jurisdicciones distintas a las nuestras. Casi todo lo que sabemos acerca de este tipo de medidas lo sabemos con base en estas políticas en Estados Unidos, sobre todo a nivel estatal, y no tienen un impacto importante sobre la economía, no son un estímulo importante, y pues en general las administraciones tributarias no les gustan, complican el sistema tributario, y sí les gustan a los políticos, ¿no? O sea, es una cosa que suena, o sea, estamos hablando de ella, así que cumple su cometido prácticamente. Sí, con respecto a las medidas de austeridad, a ver, la verdad es que económicamente uno puede tener reparos sobre esta reforma, pero la verdad políticamente me parece muy bien lograda, porque pues creo que esto manda una señal de que el Ministerio de Hacienda entiende la preocupación de los colombianos con la ineficiencia en el gasto estatal, ¿sí? Y pues crea una serie de medidas que me parecen razonables para reducirlo, pero pues en la misma cifra que se espera recaudar de esto, 1,9 billones de pesos al año, se da uno cuenta de lo limitada que es esta estrategia. El presupuesto general de la nación es de alrededor de 315 billones de pesos. Estamos hablando de menos de 2 billones de pesos en ahorro, pues esto es un error de redondeo a la hora de hacer las cuentas del Estado colombiano.
Eso no quiere decir que, o sea, 2 billones de pesos no le sobran a nadie, está bien, si se pueden ahorrar, ahorrémoslos, pero creo que eh, el, el- 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 el electorado, la ciudadanía debe ser consciente de que el Estado colombiano es relativamente reducido como porcentaje del PIB frente a la gran mayoría de los países de la OCDE, sino a todos. O sea, de pronto ahorita que entre Perú ya no es el más reducido de la OCDE, em, pero sí, o sea, un Estado que provea los bienes públicos, los servicios sociales de estos estados de bienestar que hay en la OCDE, del Estado Social de Derecho como lo consagra nuestra Constitución, necesita más fondos, ¿sí? Claro, además necesita usarlos bien. Muy chévere que los estemos usando bien, pero pues sí, em, digamos, la potencialidad que tiene el ahorro como fuente de financiación de un montón de cosas increíbles, creo que es una narrativa popular que pega mucho porque además son cosas que no que no nos cuestan nada y que no nos van a tocar el bolsillo como contribuyentes, pero pues no es realista pensar que entonces con esto vamos a reducir la austeridad lo suficiente para que acabemos con la pobreza en Colombia, eso no va a pasar. Ok, un paso en la dirección correcta, políticamente acertado y nos muestra como que no, por el ahorro no es, o sea, necesitamos más plata de otras fuentes para poder solucionar nuestros problemas Y en un futuro estructurales. cercano vamos a necesitar más. Juan Pablo, frente al tema de la evasión, de las medidas antievasión, hay unas cosas interesantes, mencionábamos el tema de georreferenciación, el sistema de georreferenciación para que las notarías puedan mirar bien cuánto vale un predio que se va a ser sujeto de una operación de compra-venta. Hablaban de generar automáticamente el RUT para algunas empresas, de generar incluso la declaración de renta casi de manera automática y unos temas en facturación electrónica. Eso es básicamente lo que trae la reforma. Y yo quería preguntarte, Juan Pablo, ¿qué tan efectivas son esas medidas y cómo la ves si la comparas con la meta de recaudar 2.7 billones, que no van a ser a partir de ese año, sino paulatinamente aquí a unos años, por cuenta de reducir la evasión? Bueno, vamos a hablar un poquito de evasión, pero déjame un par de palabras sobre el tema también de austeridad en el gasto, que yo creo que es importante. Yo lo primero que creo es que eso está bien porque de alguna manera los rigores de la pandemia que todavía estamos viviendo nos van a llevar a lograr por esta vía lo que de otro modo jamás hubiéramos logrado, que es revisar un poco el tamaño del Estado y la ineficiencia del Estado. Sobre la pretensión de lograr un recaudo mayor, pues es que es muy difícil porque el 80% del gasto público en Colombia es absolutamente inflexible, porque está asociado a partidas que evidentemente son de mandatorio cumplimiento en materia de transferencia, sistema general de participación, excepción de impuestos. Entonces, verdaderamente salud, educación, en fin. De manera que ahí es muy difícil salir con la tijera, pero creo que es una buena señal, es un buen comienzo. En un debate reciente hablaban de la multiplicidad de agencias del Estado que han de alguna manera devenido en una suerte de ministerios paralelos y que cumplen funciones que verdaderamente no se pueden, digamos, caracterizar como independientes o complementarias. De manera que habría mucho por hacer en la revisión de la estructura de la administración y yo creo que esto es un buen paso, también creo que es un paso en la dirección correcta, pero obviamente la expectativa de ahorro pues está muy limitada porque finalmente estamos amarrados. Eso en relación con ese tema. En relación con el segundo tema al que te refieres de control de la evasión, lucha contra la evasión, pues finalmente eso tiene que constituir un propósito constante, sin lugar a dudas. Y obviamente hay cosas importantes que se están haciendo. El tema de la georreferenciación, pues de alguna manera es un complemento a una disposición que ya viene también de la reforma de 2018, que apunta a tratar de propiciar que los contribuyentes definan y escrituren el valor de sus transacciones sobre bienes inmuebles utilizando para el efecto valores comerciales. En Colombia y seguramente en algunos otros países del mundo, pues es un deporte nacional subescriturar. Y como nunca pasa nada, pues finalmente eso es lo que hay que hacer. Pues finalmente ya hubo un primer round en la reforma anterior, que es el que señala que los comparecientes en la escritura tienen que hacer una declaración al notario en el sentido de que ese constituye el único valor de la transacción y que no existen pactos privados y si no hacen esa afirmación bajo la grada de juramento,
les liquidan los derechos notariales, impuestos de registro y derechos de registro sobre el 500% del avalúo catastral. Ahora que ya venimos trabajando en esa medida, decirle a la gente, es que eso no se vale hacer trampa con esos temas, eso no está bien, a pesar de que sea, digamos, deporte nacional. Porque es que es curioso, y de esto ya hemos hablado en algún otro espacio, pero los colombianos, y es un tema medio latino, nos comportamos según el lugar en el que estemos. ¿Ustedes han visto un colombiano cómo se comporta cuando va a Estados Unidos? No se pasa, no se mueve en rojo ni de riesgos, pero viene acá y como que aquí lo permisible no tiene dificultad. No sé si es un problema de enforcement, si es un problema de lo que sea, pero pues definitivamente tenemos que trabajar por la creación de una moral, digamos, de cumplimiento y una moral tributaria, de manera que evidentemente eso es algo que hay que hacer. Y entonces el tema de la georreferenciación es una segunda herramienta para que se utilicen esos mecanismos de manera que el notario pueda saber razonablemente cuál puede ser el valor real de la transacción, y acabamos con ese tema. Eso me parece que está muy bien y hay que hacerlo. En relación con el tema de la facturación del impuesto, que es otro tema bien interesante de control de la evasión, también tiene que ver con la ampliación de la base tributaria y la ampliación del universo de contribuyentes. Es una medida que trae la reforma bien interesante y señala, y es tomada del proyecto anterior, que la DIAN puede, con base en la información que recibe del intercambio de información, del cumplimiento de obligación de suministrar información en medios magnéticos, exógena y demás, construir las declaraciones de renta de los contribuyentes personas naturales y enviarlos a través de la página de la web, con la idea de que si dentro de 2 meses el contribuyente no controvierte esa declaración a través de presentar una nueva declaración, pues eso se convierte en un título ejecutivo para que la DIAN pueda cobrar directamente el valor del impuesto. A mí me parece que esa es una medida interesante, ya lo decían estos días en algún otro medio, pero me preocupa un poco el tema de garantías de los contribuyentes. No sé qué tan eficaz pueda ser el medio de notificación para los contribuyentes. Eso me parece que hay que mirarlo, porque yo mismo he sido un convencido de la necesidad de combinar, como decía al inicio, equidad y eficiencia, y para contribuyentes de difícil fiscalización, eso de facilitar el proceso de cumplimiento es interesante. Las declaraciones sugeridas, como se llamaban antes, ahora se convierten en una facturación con base en unas fuentes formales que son interesantes. Tenemos que hacer algo con toda la información que está recogiendo la DIAN. La DIAN acaba de hacer una inversión inmensa en su plataforma de inteligencia artificial, y la idea es que eso, pues, obviamente cada vez le cierre el cerco a los evasores, amplíe la base tributaria y permita que el peso de la tributación recaiga sobre los hombros de cada vez más personas, y que obviamente con la formalización se produzca una reacción en cadena de intercambio de información. Me preocupa de lo de la facturación del impuesto, el tema de la eficacia del procedimiento de notificación. Eso hay que revisarlo bien, pero la medida me parece que es interesante. Lo propio en el caso del tema del RUT, pues indudablemente que el empadronamiento es una cosa fundamental para poder ampliar el universo de contribuyentes, eso hay que hacerlo. Y también muy importante el tema del registro de beneficiarios efectivos o beneficiarios reales, tratando de simplificar un poco la dispersión de normas que hay, pero es importante que cada vez más podamos saber verdaderamente quiénes están detrás de las estructuras de inversión, porque finalmente había una época en la que era importante esconder por razones de seguridad, por razones de diversa índole, pero pues en este momento verdaderamente es importante que las autoridades puedan conocer quiénes son los beneficiarios reales y los beneficiarios efectivos de las estructuras, como un instrumento para verdaderamente poder fiscalizar hasta sus últimas consecuencias a los verdaderos poseedores de la riqueza de que se trate. Yo estoy aprovechando la maravilla que es internet y que esto no es televisión y que nos podemos alargar un poquito el tiempo, así que, pero no voy a abusar de ustedes ni de nuestra audiencia, así que les voy a hacer dos preguntas finales como para ir cerrando este debate, y vamos a ponerle un punto y aparte al tema. No sé si me permites una cosa pequeña, sí, claro que simplemente sí, que se quedó de antes. Es explicar un poquito el tema del descuento del ICA, porque yo creo que sobre eso hay un poquito de desinformación, sobre todo en la opinión pública, y se nos quedó, y me parece importante antes de que pases al remate. Sí, eso tiene una historia. Realmente es la forma en la que responsablemente el gobierno nacional responde a una deuda que tiene con la sociedad colombiana, que es impulsar la expedición de una reforma estructural al sistema tributario de los entes territoriales, de los entes subnacionales. El impuesto de industria y comercio en Colombia no se ha podido reformar desde el año 83, y es un impuesto sobre ingresos brutos que grava de manera indiscriminada las actividades industriales, comerciales y de servicios, y es de carácter municipal. Entonces es una fuente muy importante de recursos para los municipios junto con el impuesto predial, pero resulta que no
refleja verdaderamente o no mide adecuadamente la capacidad contributiva. Incide de manera muy severa sobre contribuyentes que tienen altos ingresos brutos y que tienen unos bajos niveles de rentabilidad, porque la base gravable no es la riqueza, la ganancia, el enriquecimiento del patrimonio neto, sino el ingreso bruto. Eso es un impuesto, digamos, del siglo pasado que no hemos podido reformar, porque impulsar con éxito una reforma al régimen de tributos de las entidades territoriales en Colombia es una misión imposible. Y eso es una deuda que tenemos que emprender. Entonces, eso surgió de la Comisión de Reforma del año 2018. La idea es, si no podemos impulsar con éxito una reforma a los tributos de las entidades territoriales, ¿qué puede hacer el gobierno nacional por mejorar la competitividad de las empresas? Porque el problema es que el contribuyente es uno solo, pero resulta incidido por el poder tributario de la nación y de la subnación simultáneamente. Y ahí es cuando vienen las mediciones de carga fiscal, que son tan dispares según el sector de que se trate. Entonces, la razón de la medida, para ofrecerle una perspectiva a Luis Carlos, era decir, hombre, si no podemos arreglar ese problema en aras de la competitividad, que la nación asuma el costo de esa, digamos, deuda que tiene con el sector empresarial. Y esa fue la razón, y fue a instancias de esa comisión, que se propuso la idea de que el impuesto de industria y comercio, que debería ser un gasto normal, como decía alguien esta mañana también, se convierta en un crédito tributario para que de alguna manera busquemos en algún momento de la historia disciplinar el apetito fiscal de los municipios dentro del marco de la ley, porque Colombia no es una república federativa, sino es una república unitaria, donde los entes subnacionales no tienen más capacidades tributarias que las que derivan de la ley, pero evidentemente ya tienen unos impuestos y unas expectativas de recaudo. Entonces, la idea era hacerlo en dos tiempos, primero que el descuento fuera del 50% y después del 100%, pero en esa medida, tratando, porque es que aquí el problema no es un problema de tarifa nominal de impuesto, aquí podemos decir que 35, 31, 27, lo verdaderamente importante es la tarifa efectiva. Y evidentemente eso tiene que ver con la base tributaria. Entonces, en estricto sentido, lo que quiero significar es que a todas luces el tema del descuento del ICA puede parecer un despropósito técnicamente hablando, pero tiene una historia y tiene un racional. Y aquí tenemos que trabajarle no solamente al tema de la equidad y de la ampliación de la base tributaria, sino también al tema de la competitividad de Colombia como receptor de inversión doméstica y del exterior. Porque en este momento, en la pospandemia, Colombia, como muchas otras naciones, van a hacer lo necesario para atraer o conservar inversión foránea o inversión doméstica, y tenemos, por supuesto, que hacer lo necesario para poder competir razonablemente y en condiciones de equidad en la atracción de esos capitales y de esos flujos de inversión y de comercio. Y ahí hay otro debate enorme sobre cómo usamos el estatuto tributario para fomentar la equidad, pero no me voy a meter en ese berenjenal para poder cerrar esta charla y quería hacerle en principio... Pero Nora, sí, qué pena, es que está muy interesante. Creo que aquí por lo menos me podría quedar fascinada hablando horas con Juan Pablo, porque de verdad creo que no estoy en desacuerdo con casi nada de lo que dice Juan Pablo, pero quiero resaltar o sea, responder a un par de cosas que ha mencionado él. Una con respecto a lo del descuento del ICA, sí, o sea, esa es una historia, o sea, tiene todo el sentido del mundo de eso. Leí con mucho detenimiento el informe de la comisión de expertos y en inglés y en español, porque por fin pude entender la conexión entre muchas cosas del lenguaje jurídico colombiano y la literatura técnica que uno conoce más en inglés. Lectura ampliamente recomendada para cualquier persona con un interés serio en el sistema colombiano. Creo que es de las explicaciones más lúcidas que hay del sistema. La recomiendo ampliamente, quizá después de leer la descripción más básica que tenemos en el Observatorio Fiscal en nuestra Guía Ciudadana de la Tributación. Pero una de las recomendaciones con respecto a lo del ICA era acabarlo, completamente de acuerdo, y reemplazarlo bien sea por ejemplo, un impuesto predial más alto o transferencias del gobierno central. Desde el punto de vista de la eficiencia para las empresas que operan en esos municipios, es cierto que son soluciones más o menos equivalentes, pero hay una cosa que vale la pena meter en esa discusión, y es la veeduría ciudadana de los recursos de los gobiernos municipales. Tenemos buena evidencia, a partir sobre todo de un estudio fantástico de Luis Roberto Martínez, un colombiano profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chicago, un estudio econométricamente bellísimo, pero pues de esas vainas que ya es un nivel pues que para apreciarlo se necesita mucha econometría, pero lo que muestra muy convincentemente es que cuando a los municipios les llegan recursos de transferencias como regalías,
los resultados sobre la calidad de vida del municipio en términos de la inversión, entonces, por ejemplo, inversión en infraestructura y los resultados que eso tiene, digamos, en infraestructura de salud, sobre la salud y sobre la educación, cuando les vienen estos recursos de regalías, y yo creo que se puede extrapolar a otras transferencias, no hay mejorías detectables en la calidad de vida de esos municipios, mientras que cuando se observan aumentos exógenos, por ejemplo, por nuevos avalúos catastrales que aumentan el recaudo del predial, sí se notan esos resultados. Y pues Luis Roberto sigue explicando también muy convincentemente que hay evidencia que esto tiene que ver con que cuando a la gente le meten la mano en el bolsillo, está mucho más pendiente de lo que está haciendo la alcaldía, ¿sí? Entonces, si uno fuera a escoger entre algunas de las soluciones que se han planteado al problema que sin duda es el ICA, sería mucho más interesante un predial más alto, quizá un impuesto de renta a las empresas a nivel municipal, como pues existe en otros países, pero creo que lo de las transferencias del gobierno tendría ese efecto negativo sobre, en últimas, el uso de los recursos, ya que si la plata a mí me llega de Bogotá, es distinto que si sale del predial que yo estoy pagando. Y creo que eso es... y lo otro, muy interesante lo que dice Juan Pablo con respecto a la potencial eficacia de estas medidas de fiscalización, que también creo que son, que son buenas, pero mencionaba Juan Pablo algo que es cierto, pero es incompleto, y es que cuando los colombianos van por fuera del país, empiezan a comportarse, mejor dicho, como suecos, ¿sí? Como gringos. Pero la otra parte de la ecuación que uno a veces no nota es que cuando esos extranjeros vienen a Colombia empiezan a hacer las mismas trampas, ¿sí? Esto no es un problema de nuestra cultura, ni necesariamente una virtud de otras culturas, es más un problema de coordinación, ¿sí? Si yo vivo en una sociedad en la cual todo el mundo está haciendo la trampa, pues yo no voy a ser el único bruto que está haciendo la trampa, que está no haciendo la trampa porque me perjudico yo, y al revés, ¿sí? Entonces, por este tipo de cosas es que medidas simbólicas, y otra vez vuelvo a insistir en este punto, pero por este tipo de cosas es que el valor simbólico es mucho más que simbólico, es bastante real de seguir tolerando estas cosas como la enésima normalización tributaria, el que haya una serie de reglas distintas precisamente para las personas con más influencia y con más poder y más riqueza en el país. Eso tiene un valor mucho mayor que los 300.000 pesos de recaudo, es la credibilidad de todo el sistema, de la ética social que en últimas nos puede sacar de una situación que ninguna medida de fiscalización de la DIAN va a solucionar si no nos empezamos todos a creer el cuento de que en Colombia el que la hace la paga, y ser honesto, por otro lado, sí vale la pena. Te alcancé a escuchar un pedacito entrecortado, pero creo que la idea general es clara de lo que estás diciendo, Luis Carlos. Y yo les planteo este punto para cerrar ya nuestra discusión, y es que, como al principio les preguntaba si esta reforma nos dejaba un estatuto igual, mejor o peor, yo creo que por lo que ustedes dicen, este estatuto nos soluciona un problema coyuntural, pero nos plantea una serie de retos también a futuro. ¿Qué vamos a hacer con la tasa de tributación empresarial, que en todo caso queda alta? ¿Qué vamos a hacer para atender algunos de esos problemas que ya la comisión de expertos nos avisaron que eran estructurales, como esto que acabamos de discutir del ICA? Y yo sí quería preguntarles en términos fiscales y en términos de qué tanto margen de espera tenemos nosotros para solucionar estos problemas de fondo. ¿Ustedes cuándo creen que vamos a tener que volver a invitarlos para hablar del próximo proyecto de ley de reforma tributaria, que probablemente sea ya el próximo gobierno el que lo inviten? ¿Ustedes qué tan urgente creen que es que se presente una nueva reforma, y cómo soñarían que debe ser esa nueva, o sea, en qué debemos empezar a trabajar para el próximo proyecto? Bueno, yo diría varias cosas. La primera, creo que el gobierno ha sido absolutamente claro en señalar que esto no es la solución a todos los problemas. De hecho, el ministro ha dicho que con este producido de esta reforma se solucionan como 2/3 partes del problema, con lo cual queda claro que hay una brecha todavía por cerrar. Eso primero. Segundo, ¿qué estatuto nos deja este proyecto de reforma? El mismo, con unos ajustes simple y llanamente coyunturales, porque en el país
En Colombia, desde la Constitución del 91, hemos tenido muchísimas leyes de reforma al sistema tributario, pero la mayor parte de ellas, como esta, son leyes de financiamiento fiscal, no reformas tributarias. Entonces, esta es una ley más de financiamiento fiscal, de coyuntura, porque desafortunadamente en nuestro país, como suele suceder con otro tipo de políticas públicas, lo apremiante no deja tiempo para lo importante. ¿Qué nos espera? Pues obviamente salir de este atolladero espantoso en el que estamos, porque finalmente tenemos que ver cómo reactivamos la economía, cómo logramos conservar de alguna manera nuestras metas de recaudo y cómo logramos de alguna manera de desactivar esta bomba social que tenemos, porque finalmente tenemos una bomba social. Mi papá hablaba hace muchos años de la gran deuda que teníamos y de la gran brecha. Eso es una cosa que es absolutamente real y que es cada vez más apremiante. Entonces, evidentemente, pues las mediciones del índice de Gini pues, son claras en que habría mucho que hacer para mejorar el estatuto, pero eso hay que mirarlo tanto desde la perspectiva del ingreso como desde la perspectiva del gasto. Me parece que los principios que rigen la actividad financiera del Estado, la equidad, la progresividad, la irretrospectividad, la eficiencia, son principios que se predican del sistema en su conjunto, no solamente del régimen tributario. De manera que en algunos casos creo que hay medidas que no se pueden corregir en la generación de tributos, pero se pueden corregir a través de gasto. Y pues obviamente no me pongan a hablar del IVA, porque yo francamente creo que la reforma más importante que estamos viendo el país es una revisión exhaustiva del régimen de IVA. Evidentemente eso no se está tocando porque en este país hablar de reformar el IVA, pues obviamente es otra misión imposible. Pero eso es un tema que habría que abordar y eso ya está inventado, pero evidentemente la coyuntura hace que eso sea imposible. ¿Qué reforma necesitamos en el futuro ya para terminar? Pues una muy de la mano del trabajo que hizo la Comisión de Expertos. Evidentemente necesitamos una reforma tributaria fundamental, estructural, en lugar de hacer cambios graduales y parciales de cada impuesto, ampliar la base tributaria significativamente, reducir la complejidad, de tal manera que se genere un incremento de los ingresos, reducir las tarifas estatutarias en el mediano plazo. Es que tenemos una gran cantidad de tarifas, como 8 o 9 tarifas, eso no tiene sentido. Obviamente hacer una revisión a fondo del sistema de beneficios tributarios y reducir las distorsiones y obviamente definir unas mejores bases para la formulación de políticas normativas y detener el mal uso del sistema tributario para abordar problemas que van más allá de lo tributario. Es que en este país todos los problemas se corrigen con incentivos tributarios. Y desafortunadamente esa ha sido una propensión que se ha agudizado en este gobierno. Mientras nosotros discutíamos en la Comisión de Expertos la necesidad de parar los beneficios tributarios y parar el desangre, se estaban produciendo cada semana más y más leyes o más y más medidas al amparo de la emergencia para contemplar beneficios tributarios. Y resulta que un beneficio tributario es la antítesis del tributo y en este país lo puede conceder quien se le dé la gana, como se le dé la gana. O sea que aquí tenemos toda una regulación para establecer impuestos, pero los beneficios tributarios y no pasa nada. Entonces, uno de los documentos más importantes, y con esto termino, de la Comisión de Expertos fue un proyecto de ley estatutaria para la regulación de los beneficios tributarios. Eso es un tema de responsabilidad. Tenemos que revisar cuánto nos está costando, cuáles tenemos que revisar, cuáles tenemos que desmontar, porque un beneficio tributario solamente se justifica en la medida en la cual apareje externalidades positivas en la economía que compensen el costo del no recaudo del tributo. Y evidentemente eso supone que sea un requisito para el diseño del beneficio y para el mantenimiento del beneficio. Ahí está el proyecto de ley estatutaria para la opinión pública. Esta mañana se lo envié al ministro que lo pidió y yo esperaría que ese fuera el siguiente paso que diéramos. Hay que arreglar, porque es que aquí cualquier problema lo arreglamos. Ah, no, que es que tenemos un problema con este tipo de economía, que la innovación. Ah, no, un beneficio tributario. No, es que no, el empleo, beneficios tributarios. ¿Quién dijo? Es que los beneficios, ni siquiera los beneficios para promover la inversión está aprobado que verdaderamente aparezcan flujos adicionales de inversión. Tenemos que tomar conciencia de lo que eso significa y esa para mí sería la siguiente medida. Tenemos que abordar con absoluta seriedad el régimen de incentivos tributarios vigentes en Colombia para saber cuáles valen y cuáles no valen. Entre deseas hablar seriamente de zonas francas, de estos incentivos nuevos que se crearon, a mega inversiones, en fin, hay una cantidad que a mí una de las cosas que más me sorprendió del informe de expertos, que de hecho Luis Carlos me lo recomendó, y eso es real como lectura de vacaciones, una de las cosas que más me sorprendió es que nosotros no tenemos la DIAN no tiene claro en ese momento cuánto nos cuesta. Y si no sabemos cuánto nos cuesta, no podemos hacer un simple balance de costo-beneficio de qué estamos dando y qué estamos recibiendo. Luis Carlos, tú cierras esta charla y cuéntanos qué tan urgentes son los cambios que nos queda pendiente después de esta tributaria y cuándo crees que nos volvemos a sentar a revisar otro articulado. No es la primera vez en medios que me hacen esta pregunta y de hecho la anterior fue
con la anterior reforma tributaria y la predicción sigue siendo la misma, pues con base en la historia del siglo XXI, pues más o menos en año y medio nos vemos hablando de este tema. Pero ¿qué, o sea, qué podríamos, o sea, que gente muy conocedora y muy inteligente ha estado en muchas comisiones hablando sobre estos temas y la verdad yo creo que si bien hay diferencias y todo, hay una idea bastante clara de cómo tendría que ser el sistema tributario del país, pero creo que hay dos cosas que no se han hecho y que deberían hacerse. La primera es tener en cuenta la economía política de todo esto, ¿sí? ¿Por qué falló la reforma de Carrasquilla? Porque esos impuestos que él proponía no hubieran podido ser parte de un mejor sistema tributario. No, digamos, en algún momento yo sí creo que vamos a tener que hablar de que más personas paguen impuesto de renta como personas naturales, de revisar los bienes exentos y excluidos de IVA, pero hay un tema de economía política y es en qué momento se hace y qué les estamos pidiendo a los que están más arriba en la distribución de ingresos antes de que les empecemos a pedir a los demás abajo. Hay un tema ahí ya de discusión técnica, pero muy importante y con consecuencias también de economía política, que es la tributación del capital, le hace de las empresas, de los dividendos que éstas les pagan, de la manera que las empresas le transfieren las utilidades a sus dueños. Y ahí sí hay un debate académico en el cual bueno, muchas personas, incluso en estas comisiones de expertos y, por ejemplo, el ahora exministro, creo que siguen teniendo la convicción de que hay que encontrar la manera de reducir los impuestos al capital, sea por empresas, sea por dividendos, sea por ganancias ocasionales, y poner estos impuestos sobre el trabajo. Creo que es un punto de vista legítimo, con justificaciones sólidas, pero en últimas equivocado a la luz de la investigación más reciente en teoría económica. Sí, pero bueno, esto es una discusión que tenemos que zanjar ahí. Pero entonces, el punto es que ya sabemos a grandes rasgos lo que toca hacer. Y desde hace rato lo sabemos. ¿Qué nos ha hecho falta? Yo creo que hace falta un articulado modelo de cómo sería ese estatuto tributario que queremos, porque ya tenemos suficientes economistas y suficientes tributaristas que han charlado sobre esto, pero a la hora de implementar estas cosas, los gobiernos siempre están respondiendo a la coyuntura. Yo creo que sería interesante pues invito no solo a Juan Pablo, sino a todos los abogados tributaristas que de verdad les interesa la integridad de nuestro estatuto tributario a quizá un trabajo colectivo de pensar, bueno, ¿cómo sería este articulado modelo? Porque esto es complicado. Lo hicimos junto con la Red de Trabajo Fiscal, participamos en el observatorio en un articulado modelo de cómo sería una reforma tributaria alternativa. Y pues yo soy economista, no abogado, y me di cuenta, no que pensara que fuera fácil, pero la complejidad es alta, incluso para los abogados tributaristas, de responder a la coyuntura del momento. Entonces, si desde la sociedad civil no tenemos una visión detallada, el diablo está en los detalles de cómo sería este estatuto tributario modelo, yo no sé si un gobierno nos la va a dar así muy pronto. Tendría que ser un gobierno supremamente visionario que estuviera pensando en el futuro, en los próximos 50 años del país y no en los próximos 4 años. Entonces, pues son esas dos cosas. Necesitamos tener en cuenta la economía política y crear un articulado modelo desde la sociedad civil, un estatuto tributario modelo desde la sociedad civil que tenga en cuenta esta economía política, y esto querría decir, pues planeemos una reforma tributaria a 10, a 15 años con una serie de pasos para llevarnos otra vez, como en la hoja de ruta de la Comisión de Expertos, me parece supremamente válida, de cómo llegamos hacia algo más parecido a el sistema tributario de un país típico de la OCDE, que paga más impuestos, pero lo hace de una forma más progresiva. Y bueno, ¿cómo hacemos todo esto teniendo en cuenta la economía política, la reacción de la gente en las calles y la reacción de un electorado que afortunadamente cada vez está más interesado en esto y que cada vez quiero creer que va a empezar a tomar decisiones de voto con base en la percepción de equidad de lo que se está haciendo?
Y yo sí creo que este va a ser un tema muy clave en 2022. Yo creo que en la campaña presidencial vamos a estar preguntándole a los candidatos qué piensan del IVA, qué piensan de la renta, algo que de pronto no habíamos visto como con ese nivel de detalle en años anteriores, porque fue justamente una tributaria la que despertó una cantidad de movilizaciones sociales en el país. Eso es lo que yo creo. Les agradezco mucho. Me robé media hora vilmente de su tiempo y de la audiencia, pero creo que es una conversación muy enriquecedora y muy necesaria para entender un poco más a profundidad los bemoles de esta nueva reforma que se nos viene en ciernes. A ustedes, a la audiencia, les recomiendo mucho que sigan nuestro cubrimiento del tema tributario, no solo en la página web, estamos haciendo vueltas y videos muy explicaditos y masticaditos en Instagram, en Facebook. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ahora, con mucho gusto, ya para cerrar y despedirme, lo único que les diría es que el éxito de este proyecto de reforma tributaria se va a medir por lo que al final no tenga y no por lo que tenga. Me parece que en la medida en la cual pase como está y no comencemos a colgarle orangutanes, va a ser una reforma exitosa. O sea, y el éxito se medirá en términos de qué es lo mínimo que podemos tener para poder enfrentar los retos que tenemos inmediatamente. Pero como no es la reforma estructural, no necesitamos que le metan nada en el Congreso, porque finalmente la tarea tenemos que hacerla bien más adelante, pero en este momento lo mejor que nos puede ocurrir es que la reforma pase como está. Y necesitamos hacer control político desde la sociedad civil para que así sea. Y ahí estaremos nosotros, los medios, echándole un ojo bien cerca a esto que pasa en el Congreso. Y Luis Carlos, muchísimas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Si quieres dejarnos con una reflexión también final. Listo, no, pues muchas gracias, Nora, por la invitación. Gracias a Juan Pablo pues por la conversación tan interesante. Sí, o sea, yo creo que lo que necesita tener en cuenta el gobierno es que de pronto se vienen manejando todos estos problemas tributarios y políticos que tenemos de una cierta manera, pero estoy convencido de que la sociedad civil colombiana está cambiando y que está exigiendo más cosas. La sociedad civil no tiene todas las respuestas, o sea, hemos dicho, se supone que son los técnicos los que pueden conducirla hacia lo que desea, pero tenemos una sociedad civil que está exigiendo más que antes y creo que eso es bueno. Las revoluciones, de las más históricas como la de Estados Unidos y la revolución de los comuneros en Colombia empiezan por impuestos. Entonces, creo que esa percepción de justicia, de equidad y también de progresividad, la mejor manera de asegurar que se perciba así la reforma tributaria es garantizar que en efecto se cumpla con estos principios. Entonces, creo que es un buen proyecto, tiene ese lunar de la normalización que pues yo creo que vale la pena reconsiderar y nada, pues yo tengo bastante esperanza con respecto a lo que la ciudadanía, al involucramiento creciente de la ciudadanía en este tipo de temas. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a los dos, a ustedes por vernos y por seguirnos en las redes de La Silla y nos vemos en una próxima oportunidad, probablemente en 1 año y medio, para discutir un nuevo articulado de la reforma tributaria. Chao. Muchas gracias. Gracias, Nora.